Cuando logramos esto es porque hubo todo un movimiento mundial, tanto del movimiento feminista como del movimiento de mujeres, que se generó toda una discusión respecto de la violencia de género, violencia contra las mujeres, y por eso es que se llega en Viena a esta discusión y se llega a estos logros. Es decir, ha sido el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, quienes han impulsado que estos avances estén vigentes. En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se reconoce que la violencia contra las mujeres es una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, además de constituir una violación a los derechos humanos y de las libertades fundamentales que impide total o parcialmente a las mujeres gozar de sus derechos y libertades. También establece que a los efectos de esta declaración, por violencia contra las mujeres se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Esto es fundamental, porque a partir de 1993, a partir de esta declaración de Viena, primero se reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos, se reconoce que la violencia que se ejerce contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos, pero además, algo que es fundamental, se reconoce la responsabilidad del Estado en el ejercicio de esa violencia. Antes de esa época, antes de ese momento, la violencia que vivían las mujeres se veía como parte incluso de su vida personal, ¿no? o de sus malas elecciones, ¿no? Eligió mal y le fue mal en la vida porque su esposo la golpea y es su cruz y es lo que tiene que vivir, y ella era parte de las malas elecciones, ¿no? A partir de entonces, fíjense bien, dice, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Aquí es cuando entra el Estado a hacerse cargo y a responsabilizarse de esa violencia que vivimos las mujeres en todos los espacios, en el espacio público, en el espacio privado. Yo cuando les digo esto de que entra en la vida privada y que entra hasta la cama, les pongo el ejemplo de la tipificación del delito de violación sexual, que apenas hasta hace muy poquito tiempo en algunos países, concretamente en el nuestro, está regulado, está tipificado la violencia sexual en el matrimonio entre parejas. Antes de esto se consideraba que era parte del débito conyugal incluso, ¿no? Si alguna mujer no quería tener relaciones sexuales, pero era su esposo, era parte del débito conyugal. Bueno, ahora no, ahora si una mujer dice no, es no, no importa quién sea, si sea su esposo, pareja, esté en la cama, esté con quien sea, es no, y eso se tiene que respetar. Ahí tenemos al Estado, ahí en mi cama, regulando esta situación. Un aspecto de particular importancia en la declaración es que por primera vez habla del origen de la violencia. Constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que han conducido a la dominación de las mujeres y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de las mujeres. Así lo dice la declaración. Se entiende finalmente que la violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos, cuyo origen radica en la propia estructura social. Yo cuando les hablo de estos temas de violencia contra las mujeres, les digo que tiene dos elementos fundamentales. La violencia de género, la violencia contra las mujeres, es estructural y es sistémica, ¿sí? Es decir, hay toda una estructura y todo un sistema que promueve, permite, genera violencia contra las mujeres. Entonces la respuesta que se tiene que dar para combatirla debe ser igualitita, es decir, la respuesta tiene que ser estructural y sistémica. Que ese ha sido el gran problema. O sea, las respuestas que se dan para atender esta problemática son que vamos a hacer un programita de no sé qué, o sea, no forman parte de estos cambios estructurales que tienen que existir socialmente, culturalmente y demás para transformar este relacionamiento que existe entre mujeres y hombres que permite, promueve, genera la violencia. Lo vemos en todos lados, volteamos a ver un comercial, un programa de televisión, lo que sea, ahí vemos a las mujeres objetivadas, sexualizadas, hipersexualizadas, las niñas, y a partir de eso, pues todo lo que se genera de violencia contra ellas.
Bueno, al reconocerse los derechos de las mujeres como derechos humanos, se reafirma la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, y se establece que los de las mujeres son parte de las demandas universales, incluyendo la violencia contra ellas. Esto significó un avance histórico también en cuanto a las responsabilidades de los estados. Es deber de los estados tomar las medidas necesarias para respetar, proteger, promover y cumplir con los derechos humanos. En caso de violencia contra las mujeres, al ser un derecho humano violado, el Estado debe tomar todas las medidas para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia. Así, este derecho pasa de la discrecionalidad a un bien jurídicamente protegido y, por tanto, exigible en su cumplimiento. Hasta aquí vamos bien, es decir, logramos, y enfatizo logramos, porque fue una lucha impulsada por el movimiento de mujeres y el movimiento feminista a nivel mundial a partir de la década de los 80, cuando grupos de mujeres se organizaron a escala nacional e internacional para demandar la atención y solución sobre la violencia en contra de las mujeres. Los movimientos de mujeres en general y las feministas en particular se han encargado de desarrollar una discusión amplia al respecto. Logramos 5 aspectos fundamentales. 1. El reconocimiento de la desigualdad histórica que han sufrido las mujeres y que las ha posicionado en situación de subordinación y por lo tanto de violencia. 2. Conceptualizar la violencia contra las mujeres como un asunto de violación a sus derechos humanos. 3. Establecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 4. Señalar la responsabilidad del Estado en la existencia de la violencia estructural contra las mujeres. Y 5. La obligatoriedad del Estado de eliminar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Así llegamos a los años 90, ya con un marco jurídico internacional y regional, comenzamos a impulsar las primeras leyes de violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. Sin embargo, aun cuando se había avanzado en la conceptualización de la violencia contra las mujeres como violencia de género, en un primer momento se partía de la definición de mujer maltratada, que situaba el problema únicamente en las mujeres, las victimizaba y colocaba como receptora de la violencia en situaciones muy particulares. Por tanto, la violencia se circunscribía al ámbito doméstico y de la vida privada de las personas, tanto de quien la ejercía, los varones, como de quien la recibía, las mujeres. En los primeros intentos de visibilizar la violencia se consideró a las mujeres como víctimas en su papel de mujer maltratada, como esposa y madre de familia. De ahí que las primeras iniciativas para abordar la violencia contra las mujeres se hayan centrado en la familia como célula de la sociedad. Así, los primeros intentos que por evidenciar la violencia contra las mujeres se restringieron al ámbito exclusivo del hogar, sin hacer señalamientos categóricos acerca de la responsabilidad del Estado. Este proceso de reformas legales que inició en toda la región, en América Latina y en el Caribe, incluyendo por supuesto en nuestro país, en todos los estados, se dieron discusiones muy amplias. Yo recuerdo esto en los años 90, aquí mismo en Jalisco, en el Congreso del Estado, los diputados, por supuesto varones, por supuesto casi todos del PRI, en esa época todos eran del PRI, todos eran hombres, y su preocupación central era que si se tipificaba el delito de violencia intrafamiliar se iba a acabar la familia, porque eso decían y era su argumento, que se iba a acabar la familia porque cómo se nos ocurría que íbamos a meter a la cárcel a los esposos, a los varones, y si se trataba solamente de, a veces de cuestiones de desaveniencia, y luego ya inmediatamente las mujeres iban a ir a denunciar. Entonces hicieron algo muy perverso, no solamente aquí en Jalisco, sino esto se replicó en todas las leyes de violencia doméstica en la región. Establecieron un candado que en el caso de Jalisco el tipo penal se le llamó reiterancia, es decir, no se podía configurar el tipo penal si este no era reiterado. Es decir, con una sola vez que le pegaran a una mujer no era suficiente para que pudiera demandar y que se pudiera configurar el delito, sino que era necesario que fuera muchas veces para que que fuera reiterado y que de esta manera se pudiera configurar. Con esto, según ellos, iban a salvar la familia, o sea, no con la primera iba a desaparecer. El gran problema es que muchas mujeres no alcanzaban a cubrir su cuota de golpes, porque era eso, mandarlas a cubrir una cuota de golpes,
y desafortunadamente muchas de estas mujeres fueron asesinadas, ¿no? Hay un caso que recuerdo yo en el 2007, que cuando discutimos esto en el Congreso del Estado, el caso de Iris Angélica, de esa mujer que su esposo le disparó a ella, le dispara a sus dos hijos menores, que eran hijos de él también, le dispara a la mamá de ella, a la hija mayor de ella, los mata a todos, después él se suicida. Los únicos que sobreviven a eso es Iris Angélica, la esposa, y el bebé de la hija mayor que estaba embarazada. Ella, como sobreviviente del feminicidio, puede contar la historia, puede decirnos qué fue lo que pasó, y señala todo eso que tuvo que pasar, de ir a todas las dependencias, a demandar, a denunciar y a cubrir su cuota de golpes, ¿no? Porque eso le decían cuando llegó al puesto de socorro, le dijeron pues vaya por otros 2 más de estos, le decían de su parte médico, y ya cuando tenga 2 más va y denuncia, ¿no? Pues imagínense, eso era terrible. Bueno, finalmente eso ocurrió en el 2007, logramos en el 2008 que se entrara en vigencia en Jalisco la Ley General de Acceso. La Ley General de Acceso ya estaba desde el 2007 a nivel federal, en el 2008 la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado, y se logró que entrara con un paquete de reformas legislativas que incluían, en el caso del tipo penal, que se modificara y que se eliminara la reiterancia. Pero esto ocurrió casi en todos los países, surgieron muchas reticencias. A partir del 2005 los países aprobaron otras propuestas legales que han sido llamadas leyes de segunda generación. En ellas se amplía la comprensión de la violencia contra las mujeres, regulándose como tal no solo la que se produce en el ámbito privado, sino también la que se produce en el ámbito público. En estas leyes se amplía la definición de violencia contra las mujeres, incorporando nuevas figuras jurídicas tales como la violencia sexual, psicológica, emocional, patrimonial, económica, y recientemente se ha incluido también la violencia obstétrica, institucional, laboral, así como la violencia feminicida, y en este último año, en estos últimos meses,